Mi madre me amenazó con echarme a la calle si no cuido a sus dos hijos. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Entonces, yo soy una chica de 17 años, estoy a punto, hacia 2 meses de cumplir los 18 y estoy teniendo bastantes problemas con mi madre. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo apenas tenía 8 años y lamentablemente después de eso mi padre murió de cáncer. Mi mamá lo había dejado por lo mismo, porque decía que ella no iba a dedicar su vida a cuidar a un enfermo terminal, que qué flojera. Obviamente yo quedé muy resentida con mi madre, pero no conforme con haber dejado a mi padre, al mes metió a un hombre a vivir a la casa. Este hombre a mí no me gustaba, porque cada que yo iba a ver a mi papá al hospital, me decía cosas muy hirientes y me decía que tenía que dejar de decirle papá a mi papá, porque dentro de poco ese hombre moriría y entonces mi papá sería él se convertiría en mi padre, así que tenía que respetarlo y dejar de ver a mi padre. Obviamente esto no sucedió. Yo seguí yendo a ver a mi padre. Incluso yo estuve con mi abuela cuando hizo las preparaciones, los preparativos del funeral. Yo sé que yo apenas tenía 8 años y a lo mejor no me vas a creer, pero yo realmente tenía la noción de que él era mi padre y que tenía que acompañarlo. Era muy triste para mí ver a mi papá así. Yo tenía apenas 6 años cuando mi papá enfermó de cáncer y mi mamá ni una sola vez lo cuidó. Así que sí, una niña de 6 años tuvo que cuidar a su papá hasta que su mamá se cansó después de 2 años de cuidarlo, porque realmente yo era quien lo cuidaba, yo era quien lo ayudaba con todo lo que él necesitaba. Así que sí tenía la noción de ir a visitar a mi padre y mi abuela es la que me ayudaba. Yo le llamaba a mi abuela porque me sabía su número de memoria y le decía que me llevara a ver a mi padre. Cuando ellos intentaron que yo no hiciera esto y llamaron a las autoridades, pues realmente mi padre seguía existiendo y él dijo que él permitía que yo lo fuera a visitar si así lo quisiera, si no lo quisiera no. Y total, tuvieron que dejarme. El punto es que después de que mi padre murió, este hombre comenzó a ser como más agresivo conmigo, me regañaba mucho, me trataba mal y yo no quería vivir con él, pero no tenía otra opción. Mi mamá me separó por completo de la familia de mi papá y yo quedé incomunicada como hasta que cumplí los 15 años. Para mis 15 años yo ya había sufrido bastantes, pero bastantes maltratos de parte de mi mamá y de su esposo. Ellos me trataban como una sirvienta, me obligaban a hacerles todas las comidas, desayuno, comida, merienda y cena, me obligaban a limpiar, a lavar la ropa, a hacer absolutamente todo lo que una persona de limpieza haría, pues lo hacía su propia hija y evidentemente sin paga. Ellos decían que era lo que yo tenía que pagar por vivir ahí cuando no era hija de mi padrastro, que es el que pagaba todo, pero realmente la única que trabajaba era mi mamá y ella es la que cubría los gastos. Pero bueno, a ella yo tampoco le importaba. El punto es que actualmente tengo 2 hermanos, uno de 3 y uno de 2 años. O bueno, medios hermanos porque yo realmente no los considero mis hermanos. Pero bueno, el punto es que mi mamá tiene que ir a trabajar y desde que ellos nacieron todo este tiempo, yo soy la que se ha encargado de cuidar a los niños una vez que salía de la escuela, porque el señor no quería cuidar a sus propios hijos y decía que era responsabilidad de la mujer. Para mí es una estúpida forma de pensar porque él tendría que trabajar para que la mujer cuide a los niños. Pero bueno, él decía que aunque él no trabajara era responsabilidad de la mujer cuidar a los niños. Así que como su mujer no estaba, entonces yo tomaba el lugar de su mujer y me encargaba de cuidar a sus hijos. Esto lo acepté durante bastante tiempo, pero ahora que tengo 17 años y estoy a punto de cumplir 18 años, ya no lo quiero hacer. Ya que tengo mucha comunicación con mis abuelos y con mis tíos paternos, ya les había dicho desde los 15 años, y me han dado ganas de salir con ellos y quiero salir con ellos y estoy buscando la forma de irme a vivir. Pero si todo el tiempo tengo que cuidar a estos niños y no tengo tiempo de respirar, pues entonces no puedo hablar con ellos, no puedo hacer absolutamente nada, ni siquiera puedo hacer mis tareas. Así que hablé con mi madre y le dije que ya no le cuidaría a sus hijos, que tenía a su esposo y su esposo se tenía que hacer cargo, ya que no hacía nada en la casa y de perdido cuidar a sus hijos y es algo que es su obligación completamente. Mi padrastro escuchó la conversación, se metió azotando la puerta al cuarto y dijo que no, que era obligación de la mujer cuidar a los niños. Entonces yo me puse muy altanera y le grité, pues entonces es obligación del hombre mantener la casa y veo que tú no eres un hombre porque no mantienes la casa.
Él me abofeteó y me agarró a patadas en el piso. Después me dijo que era mi obligación, que él era el hombre y que él iba a hacer lo que él quisiera y que él no necesitaba trabajar porque para eso nos tenía a nosotras, que les dábamos absolutamente todos. Yo me encargaba de la casa y de los niños y mi mamá se encargaba de proveer y por eso él no tenía que hacer absolutamente nada. Para eso nos tenía, para que le sirviéramos, porque para eso son las mujeres. Yo obviamente estaba desquiciada, estaba muy molesta, estaba muy enojada y le dije a mi mamá que no cuidaría a los niños aún como estaba en el piso. Mi mamá me dijo que o cuidaba a los niños o me echaría de la casa una vez que cumpliera 18 años. Esto me quedó muy sacada de onda, porque como les dije, yo ya planeaba irme de la casa, pero el hecho de que mi mamá me esté corriendo, eso me rompe el corazón. Además de que también me dijo que jamás en la vida podría volver a verla, ni a ella, ni a mis hermanos, ni a mi padrastro, porque ya no sería su hija si me iba de la casa así. Tengo que aprender a sacrificarme por la familia, porque lo único que importa es la familia, y si no los tengo, entonces no tengo nada. Me quedaré en la calle y sola. Obviamente esto me destrozó el corazón y me quedo pensando, y creo que me quedaré en casa y seguiré cuidando a sus hijos. Actualización. Entonces, una ocasión, 2 días después del maltrato tan grave que hizo mi madre y mi padrastro contra mí, me escapé de la escuela. Fui a casa de mi abuela y le conté, de mi abuela paterna, y le conté todo lo que había sucedido. Ella me dijo que ellos no eran mi familia, que si realmente fueran mi familia, mi madre se comportaría como una madre y no me trataría tan mal como lo hizo, que yo debería de salir de ahí y que si la única forma de salir de ahí era que ellos no me volvieran a ver nunca en la vida, que yo no me iba a quedar sola, que yo tenía una familia que sí me amaba, que sí me cuidaba, que sí me respetaba y que realmente deseaba que volviera a sus brazos, que eran ella, mi abuelo y todos los demás familiares de mi padre. Eso me llenó el corazón de alegría. Y sobre todo el abrazo tan cálido y tan bonito que me dio mi abuela. Hace muchos años que no sentía un abrazo. Y no voy a decir un abrazo real porque ni siquiera había obtenido un abrazo de mentiras, ni siquiera en mis cumpleaños. Yo estaba completamente sola y sin amor en esa casa. Y mi abuela me demostró que estando con ella tendría amor. Así que mi abuela me dijo que tenía que aguantar 2 meses más, solo 2 meses más en esa casa, porque si me iba antes, pues obviamente la podían culpar de que se robó a una niña, ¿no? Entonces estuve 2 meses en mi casa sufriendo de maltratos, cada vez se hacía peor, cada vez me golpeaban más porque evidentemente yo estaba disgustada, no quería cuidar a sus hijos, no quería estar ahí, pero bueno. El día que cumplí 18 años, agarré mis cosas y me fui de la casa. Recuerdo que ese día mi padrastro comenzó a gritarme que a dónde iba, que por qué me iba, que los niños tenían hambre, que tenía que alimentarlos, que tenía que cuidarlos, que qué me pasaba. Y yo no lo escuché. Yo salí corriendo, mi abuela ya me estaba esperando en la esquina, me subí a su coche y nos fuimos. Llegué a su casa, le llamé a mi madre y le dije que nunca más volvería a su casa. Y si eso significaba que nunca más volvería a saber de ella o de mis hermanos o de su esposo, que entonces no me interesaba. Como quiera, yo no quería volver a esa casa donde me estaban maltratando. No le di tiempo de que me dijera nada, le colgué y la bloqueé en todas partes. Después de eso, la policía llegó a casa de mi abuela. Me dijeron que qué estaba haciendo ahí, que todavía era menor de edad y que tenía que volver a casa de mis padres, que se llevarían a mi abuela presa si yo no lo hacía. Yo les dije que no era menor de edad, que yo tenía 18 años. Les mostré mi acta de nacimiento y todo para que ellos se dieran cuenta. A lo que ellos dijeron que mi madre había dicho que yo tenía 16 años. Yo les dije que eso era una mentira, que yo no tenía 16 años y que no pensaba volver con ellos. Después mi abuela se acercó con los oficiales y les explicó por qué me había escapado de casa. Les dijo todos los maltratos que yo había estado sufriendo y todo lo que mis padres, mi padrastro y mi madre me habían hecho. Después dijo que quería meter una denuncia formal para que estas cosas no se volvieran a presentar. Nos dirigimos con las autoridades a donde era para poner al lugar correspondiente para poner la denuncia. Lo hicimos, pero mi padrastro y mi madre negaron todo. Dijeron que nunca fueron abusivos conmigo y que nunca me habían obligado a cuidar niños, que yo apenas era una niña y que eso era una vil mentira. Pero no sabían que yo contaba con un as bajo la manga. Yo ya les había dicho a los oficiales que teníamos cámaras y que antes de que ellos dijeran que las cámaras no estaban funcionando, un día antes de que yo me fuera las revisé y efectivamente estaban funcionando. Y no solo eso,
Y no solo eso, sino que hice una copia de seguridad en una memoria por si algo así se llegaba a presentar, y tenía absolutamente todas las pruebas de su abuso. Entonces las autoridades usaron mi memoria y los testimonios de mis padres, de mi padrastro y de mi madre para darse cuenta de que las cosas sí eran como yo las estaba diciendo. Actualmente los dos hijos de mi madre están viviendo con uno de sus familiares, mi padrastro está en la cárcel y mi mamá está siendo procesada por maltrato infantil. Y yo estoy siendo feliz y viviendo mi vida con la familia que realmente me ama. No me enorgullece decir que metí a mi madre y a mi padrastro a la cárcel después de lo que me hicieron, pero sí me da tranquilidad saber que nunca más los tendré que volver a ver, que nunca más volverán a querer arruinarme la vida o a buscarme para facilitar su vida. Ahora estoy feliz, tranquila y puedo estar al lado de mi papá. Porque una vez que mi papá murió, yo no pude quedarme con sus cenizas porque sabía que ellos las iban a tratar mal, pero mi papá está aquí, en casa de mi abuela, y puedo sentir su calor, y puedo sentir que él me está cuidando. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores o de personas de internet. Si tú, personita que estás viendo este video, quieres que yo cuente tu historia, la historia de un amigo, de un vecino o alguna historia que hayas visto por ahí escrita en redes sociales y te dé mucha flojera leer, me la puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información para que yo la cuente. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.